un depredador que secuestró, torturó y asesinó mujeres, mientras fingía ser un ciudadano respetable. Bienvenidos a Tras la Sangre. Hoy conocerás la historia de un hombre que convirtió su casa en una prisión subterránea. Este es el caso de Gary Heidnik, el monstruo de Filadelfia. Nació el 22 de noviembre de 1943 en Eastlake, Ohio, en una familia que parecía común, pero en la que reinaban el maltrato, el desprecio y el abandono emocional. Su padre, un hombre alcohólico y violento, lo humillaba constantemente, lo llamaba estúpido y lo obligaba a mantenerse de pie durante horas, con la nariz pegada contra la pared como castigo. Ari creció sintiéndose invisible, rechazado por todos. En la escuela, sus compañeros se burlaban de su forma de hablar y de su torpeza social, pero él tenía una mente diferente, brillante y peligrosa. Desde los 8 años, comenzó a mostrar señales de obsesión y desequilibrio. Guardaba en frascos animales muertos y decía que disfrutaba observar cómo se descomponían. Su curiosidad por la muerte no era infantil, era científica, fría y carente de empatía. A los 13 años cayó en una profunda depresión. Cuando sus padres se divorciaron, el odio hacia su familia, y hacia las mujeres en especial, comenzó a germinar. A los 15 ya no hablaba con nadie. Se refugiaba en su habitación, escribiendo frases sobre control, castigo y obediencia. Era un adolescente silencioso, pero dentro de su mente crecía algo oscuro. Los profesores lo describían como inteligente pero perturbador. Algunos vecinos lo veían caminar de noche, solo, observando casas por las ventanas. En 1961, a los 18 años, se enlistó en el ejército. Buscaba disciplina, respeto, pero encontró lo contrario. Durante el entrenamiento, sufrió su primer colapso mental. Los médicos del ejército diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Decían que escuchaba voces que le ordenaban cosas. Fue dado de baja, y con él se fue su última conexión con el mundo real. Poco tiempo después, su madre se suicidó bebiendo limpiador con cloro. Ese día, algo en Gary se rompió definitivamente. La empatía murió con ella. Durante los años 70, comenzó a presentarse como un hombre profundamente religioso. Asistía a iglesias, donaba dinero y hablaba con entusiasmo de su misión divina. En 1971, fundó su propia congregación, The United Church of the Ministers of God. No era más que una fachada, un nombre registrado oficialmente, una cuenta bancaria y una cruz colgada en la pared de su casa. Pese a su aspecto descuidado y su comportamiento errático, Gary atrajo a un pequeño grupo de seguidores, personas vulnerables que creían en su discurso de salvación. Les pedía donaciones y les prometía que su dinero sería multiplicado por la gracia divina, y cumplía, al menos en apariencia. Porque Heidnik era un hombre extremadamente inteligente con las finanzas. Invirtió el dinero de su falsa iglesia en la bolsa, y para sorpresa de todos, tuvo éxito. En menos de una década, su cuenta superaba los $500,000. Con esa fortuna, compró una casa en el norte de Filadelfia, la casa en la que años después construiría un infierno. A medida que su riqueza crecía, también lo hacía su ego. Se vestía con túnicas, citaba pasajes bíblicos y afirmaba ser elegido para repoblar el mundo. Su discurso se volvía cada vez más delirante, pero nadie lo tomaba en serio. Era 1978. Filadelfia parecía dormir tranquila, pero en una casa al norte de la ciudad, Gary Heidnik planeaba algo que cambiaría para siempre su destino, y el de sus futuras víctimas.
Ese año, conoció a Alberta Sims, una mujer con discapacidad mental, en la misma iglesia que él había fundado. Gary se presentó como su protector espiritual, le prometió trabajo, techo y comida. Ella confió en él, no sabía que estaba entrando en una prisión disfrazada de hogar. Durante varios días, la retuvo contra su voluntad, la golpeaba, la obligaba a obedecer y la mantenía encerrada. Los vecinos escuchaban ruidos, pero pensaban que se trataba de una pareja discutiendo. Cuando finalmente la policía descubrió el secuestro, Heidnik fue arrestado y acusado de rapto y agresión. Sin embargo, el sistema judicial no lo consideró peligroso. Los psiquiatras insistieron en que padecía esquizofrenia y fue enviado a un hospital mental en lugar de prisión. Allí pasó 3 años, tiempo durante el cual perfeccionó su capacidad para manipular. Aprendió a fingir empatía, a engañar a los médicos y a comportarse como un paciente ejemplar. En 1983, recuperó su libertad, pero no había cambiado. Al contrario, ahora sabía exactamente cómo evitar ser descubierto. Su mente enfermiza había aprendido a ocultar su verdadero rostro. Ya no necesitaba jugar a ser un pastor. Ahora estaba listo para convertirse en un cazador. 1986, al norte de Filadelfia, en una casa común de 2 pisos, con una fachada descuidada y las ventanas siempre cerradas, Gary Heidnik se preparaba para crear su propio infierno. Habían pasado 3 años desde su liberación del hospital psiquiátrico. Durante ese tiempo, planeó cada detalle, reforzó las cerraduras, insonorizó el sótano y compró cadenas, grilletes y herramientas. El 25 de noviembre de 1986, conoció a Josefina Rivera, una joven de 25 años. Le ofreció dinero y refugio, asegurándole que era un hombre de fe que ayudaba a mujeres necesitadas. Ella aceptó, sin saber que estaba caminando hacia el horror. Al llegar a la casa, Gary la condujo hasta el sótano. Allí la golpeó, la encadenó por el tobillo y apagó la luz. El sonido del candado cerrándose fue el comienzo de una pesadilla que duraría 4 meses. Con el tiempo, Josefina no estuvo sola. Heidnik secuestró a otras 5 mujeres: Sandra Lindsay, Deborah Dudley, Lisa Thomas, Jacqueline Askins y Agnes Adams. Todas fueron llevadas al mismo lugar, un sótano húmedo, sin ventilación, donde dormían encadenadas al piso de cemento. Gary controlaba cada aspecto de sus vidas: cuándo podían comer, dormir o hablar. Les daba sobras, las castigaba con descargas eléctricas y las humillaba hasta quebrar su voluntad. En el centro del sótano cavó una fosa de casi 1,5 metros de profundidad. Les decía que ese agujero sería su tumba si desobedecían. Algunas noches las obligaba a entrar allí, cubriéndolas con una tabla y pesas encima, dejándolas horas sin aire. El olor era insoportable: sangre, sudor, comida podrida y miedo. Desde la calle, los vecinos solo escuchaban música fuerte. Gary subía el volumen para ahogar los gritos. Mientras tanto, en su iglesia aún recibía cheques de donaciones. En la superficie, seguía siendo un líder religioso. Bajo tierra, era un dios de la tortura. En diciembre de 1986, una nueva mujer fue llevada al sótano de Gary Heidnik. Su nombre era Sandra Lindsay, una joven de 24 años con discapacidad intelectual leve. Había conocido a Gary semanas antes, en la misma iglesia donde él fingía predicar sobre amor y salvación. Al principio, Sandra creyó que Heidnik era un hombre amable, pero pronto descubrió la verdad. El sótano no era un refugio, sino una prisión. Gary la encadenó junto a las demás y la sometió al mismo infierno que todas vivían día tras día.
En ese ambiente oscuro y húmedo, la comida era escasa, el agua contaminada y el aire casi irrespirable. Las mujeres sobrevivían con restos de comida, mientras Gary bajaba cada noche con una mirada que mezclaba frialdad y placer. Sandra comenzó a enfermar. Tenía fiebre, temblores y apenas podía mantenerse en pie. Suplicaba por atención médica, pero Gary no la escuchó. Para él, las mujeres no eran personas, eran posesiones. El 19 de diciembre, tras días de debilidad y desnutrición, Sandra Lindsay murió encadenada en el suelo del sótano. Cuando las demás gritaron y lloraron, Gary solo las miró y dijo fríamente: «Dios decidió que no era digna de quedarse conmigo». A partir de ese momento, el infierno se volvió aún más inhumano. Gary tomó el cuerpo de Sandra y lo subió a la cocina, lo cortó en partes, lo hirvió y lo mezcló con comida para perros. Luego, obligó a las demás cautivas a comer de esa mezcla sin saberlo. Este acto macabro marcaría el punto de no retorno. Gary Heidnik ya no tenía límites. Había cruzado la línea que separa la locura de la monstruosidad absoluta. Desde ese día, las demás mujeres dejaron de llorar. Ya no pedían auxilio, ni hablaban entre ellas, solo respiraban, esperando que el próximo turno no fuera el suyo. Tras meses de cautiverio, el sótano de Gary Heidnik se había convertido en un infierno sin salida. 5 mujeres encadenadas, oscuridad, hambre y el sonido metálico del candado cerrándose cada noche. Pero entre ellas había una que no perdió la calma: Josefina Rivera. Josefina comprendió que la única manera de sobrevivir no era resistirse, sino ganarse su confianza. Comenzó a hablarle suavemente, a escucharlo, a fingir interés en sus delirios religiosos. Le decía lo que quería oír, que creía en su misión divina, que lo entendía, que lo admiraba. Gary, egocéntrico y sediento de validación, empezó a creerle. Le permitió más libertad. Podía moverse por la casa, cocinar e incluso salir al patio bajo supervisión. Mientras tanto, en su mente, Josefina planeaba cada paso, observaba dónde guardaba las llaves, qué puertas dejaba abiertas, cuándo bajaba al sótano y cuándo se dormía. Fingía devoción, pero cada palabra que decía era parte de un plan de escape. El 24 de marzo de 1987, Gary cometió un error. Le pidió a Josefina que lo ayudara a enterrar los cables eléctricos del sótano y más tarde la acompañó fuera de la casa para hacer un recado. Por primera vez en 4 meses, ella respiró aire libre. En ese instante, Josefina tomó una decisión. No volvería. Esperó a que Gary se distrajera y corrió. Corrió descalza, sin mirar atrás, hasta encontrar una cabina telefónica. Desde allí llamó a la policía. «Tienen que ir a esa casa», dijo entre lágrimas. «Hay mujeres encadenadas en el sótano». Minutos después, patrullas y unidades especiales se dirigieron al número 3520 de la calle North Marshall. Cuando los agentes derribaron la puerta, el olor los golpeó de inmediato. En el sótano encontraron la fosa, los grilletes, restos humanos y a las mujeres que aún respiraban. El arresto de Gary Heidnik sacudió a Filadelfia. Cuando los medios conocieron los detalles del sótano, la historia parecía imposible de creer. Durante meses, los titulares hablaban del monstruo de Filadelfia, el hombre que había convertido su casa en una prisión subterránea. Heidnik fue acusado de secuestro, tortura, violación, asesinato y profanación de cadáveres. Su defensa intentó alegar locura, asegurando que sufría esquizofrenia paranoide y no comprendía sus actos, pero las pruebas eran abrumadoras.
Las sobrevivientes, especialmente Josefina Rivera, testificaron con valentía, relataron los meses de horror, las descargas eléctricas, los castigos, el hambre y las muertes que presenciaron. Josefina se convirtió en la voz de todas, en la prueba viva de que aquel hombre sabía exactamente lo que hacía. El fiscal describió a Heidnik como un hombre calculador, cruel y metódico, un monstruo disfrazado de religioso. El jurado coincidió. En 1988, Gary Heidnik fue declarado culpable y condenado a pena de muerte. Durante los años que pasó en prisión, nunca mostró remordimiento. Pasaba los días leyendo la Biblia y escribiendo cartas en las que afirmaba haber sido enviado por Dios para purificar a la humanidad. Sus palabras eran frías, sin emoción. El 6 de julio de 1999, en el Centro Correccional de Rockview, Pensilvania, Gary Heidnik fue ejecutado por inyección letal. Fue el último preso ejecutado en ese estado en el siglo XX. Sus últimas palabras fueron simples y perturbadoras. Me voy con Dios. No pidió perdón, no mostró culpa, murió con la misma mirada vacía con la que aterrorizó a sus víctimas. Con la ejecución de Gary Heidnik, el caso parecía haber terminado, pero el horror que dejó tras de sí no desapareció. En Filadelfia su nombre sigue siendo sinónimo de miedo, y su casa, un lugar maldito. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Tras la Sangre, activa la campanita, dale like, comparte y acompáñanos en los próximos capítulos. Aquí revelamos los crímenes más perturbadores, las mentes más oscuras y las historias que el mundo quiso olvidar.